¿Y si el fuego se negara a quemar? Yo lo vi, te lo juro, y mi vida nunca volvió a ser la misma. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, en la quietud de tu habitación o en el ruido de tu día a día. Conozco ese frío sutil que te cala los huesos cuando tu fe se convierte en objeto de burla o indiferencia. No es el fuego de una hoguera en Mogadiscio, lo sé, pero quema por dentro de una forma distinta, más lenta, un veneno que te susurra que estás solo en esta batalla. Sientes el desprecio, velado en la sonrisa de un compañero de trabajo, o la condescendencia en la voz de un familiar, quienes te consideran ingenuo por aferrarte a una esperanza que ellos no pueden ver ni tocar. Es el dolor de ser una luz parpadeante, en un mundo que parece decidido a soplar con todas sus fuerzas para extinguirte, dejándote en la más absoluta oscuridad. Yo también conocí esa oscuridad. La conocí en su forma más pura y violenta. Me encontraba allí, en una calle polvorienta de Somalia, un lugar donde la esperanza era un bien tan escaso como el agua fresca, y la vida valía menos que la bala que la cegaba. El aire mismo estaba cargado de una opresión palpable, una sombra que se aferraba a las paredes de los edificios y a las almas de la gente, una oscuridad que no era solo la ausencia de luz, sino una presencia activa y hambrienta. Y en medio de esa noche sin estrellas, había un hombre cuya única ofensa era ser un faro, una pequeña pero obstinada llama de fe llamada Hussein Mohammed. Él era la personificación de esa luz en la negrura más intensa. Su existencia era un desafío silencioso al imperio del miedo que lo rodeaba. No lideraba un ejército, no poseía riquezas ni poder político, pero su fe inquebrantable en un Dios de amor era más amenazante para los señores de la oscuridad que cualquier batallón armado. Ellos pensaban que, para que su noche fuera total, debían apagar esa solitaria vela, creyendo que con ello la oscuridad reinaría para siempre. No podían estar más equivocados, pues estaban a punto de descubrir que hay luces que, cuando intentas apagarlas con violencia, no hacen más que provocar un incendio forestal de gloria divina. La tragedia comenzó, como tantas veces, con la más dolorosa de las heridas, la traición. No fueron soldados extraños quienes lo capturaron en una redada nocturna, sino la mano de su propia sangre la que lo entregó a sus verdugos. ¿Puedes imaginar un dolor más profundo que ser vendido por aquellos a quienes amaste, ser arrojado a los lobos, por los mismos que compartieron tu pan? Lo llevaron ante un tribunal improvisado en la calle, una farsa de justicia orquestada por hombres cuyos corazones eran pozos de odio ideológico, y su sentencia fue proclamada para que todos la oyeran: muerte por fuego, un espectáculo público para aterrorizar a cualquiera que osara seguir su camino. La multitud se congregó, una marea de rostros curiosos, temerosos y, en algunos casos, sedientos de sangre. Vi cómo lo ataban a un poste, cómo lo rociaban con gasolina hasta dejarlo empapado en el combustible de su propio final. El olor acre del líquido llenaba el aire, una promesa de dolor y aniquilación que parecía sellar su destino de forma irrevocable, mientras sus captores gritaban sus acusaciones y proclamaban su victoria sobre el infiel. Hussein no pronunció una sola palabra de odio ni de miedo. Sus labios se movían en una oración silenciosa, sus ojos fijos en un punto más allá de la multitud, más allá del cielo polvoriento de Mogadiscio, como si estuviera conversando con una realidad que solo él podía percibir. Era el escenario perfecto para el triunfo del mal, el punto exacto donde la crueldad humana alcanza su máxima expresión, segura de su poder para destruir y borrar. El líder del escuadrón, con una sonrisa de suficiencia, tomó una antorcha encendida y la acercó lentamente al cuerpo del pastor. El silencio se apoderó de la plaza por un instante, un silencio tenso, cargado con la certeza de que estaban a punto de presenciar el fin de un hombre, el triunfo absoluto de la oscuridad sobre una solitaria chispa de esperanza. Todo estaba preparado para el grito, para el humo, para la nada. Las llamas lo envolvieron por completo en una fracción de segundo, un infierno rugiente que trepó por su cuerpo, destinado a borrarlo de la existencia en un instante. El calor era tan intenso que nos hizo retroceder a todos, una ola de fuego que consumía el oxígeno y prometía reducirlo a cenizas. Todos esperábamos los gritos de agonía, el olor a carne quemada, el fin inevitable, pero la verdadera virada en esta historia
la respuesta de Dios a la pregunta que el fuego estaba haciendo. Créeme, no te la vas a creer. El silencio se rompió. Un rugido lo llenó todo. La multitud retrocedió en una ola de calor y pavor. Un solo cuerpo movido por el instinto primordial que el fuego descontrolado siempre provoca en el corazón humano. Aquellas llamas no eran solo gasolina ardiendo, eran la manifestación física de una oscuridad mucho más profunda y antigua. Eran el odio de generaciones destilado en un solo instante de violencia pura, la culminación de un plan diseñado no solo para matar a un hombre, sino para asesinar la esperanza en el corazón de miles. Vi cómo el fuego se alzaba como una columna anaranjada y furiosa contra el cielo indiferente de Mogadiscio, un monstruo hambriento, decidido a devorar la única luz que se había atrevido a desafiar su tiranía. Y sé que conoces esa oscuridad. Quizá no la has visto con esta forma. No has sentido el calor de una hoguera en tu rostro, pero has sentido el frío paralizante de la marginación en tu entorno por el simple hecho de creer. Has experimentado el desprecio sutil de amigos o familiares que te tachan de ingenuo o débil por depositar tu confianza en algo que no pueden ver ni tocar. Esa oscuridad es el cinismo que te susurra al oído que estás solo, que tu fe es irrelevante en un mundo moderno y sofisticado, una reliquia del pasado que solo te traerá problemas. Es la misma fuerza que intentaba consumir a Hussein, solo que en tu vida se viste con ropas más civilizadas, pero su objetivo es idéntico: apagar tu luz, silenciar tu voz, extinguir tu esperanza. Aquella plaza no era solo un lugar físico, era el escenario de una batalla espiritual que llevaba librándose desde el principio de los tiempos. Pero lo que ni los verdugos ni la multitud aterrorizada entendíamos en ese momento es que la oscuridad, al lanzar su ataque más feroz, a menudo solo consigue revelar dónde se esconde la luz más indestructible, preparándole el escenario para su manifestación más gloriosa. Mogadiscio era una ciudad encadenada. Cadenas invisibles nos ataban a todos. Estaban forjadas con el metal del miedo, susurradas en las esquinas de los mercados, gritadas desde los altavoces de vehículos militares y reforzadas en el silencio de los hogares. El antagonista no era simplemente un grupo de hombres armados, era la atmósfera asfixiante que habían creado, un sistema de pensamiento que exigía una sumisión absoluta y castigaba cualquier desviación con una crueldad ejemplarizante. Vivíamos bajo un cielo de plomo, donde la alegría era sospechosa y la fe en un Dios de amor era considerada un acto de traición capital, una afrenta directa a su monopolio del poder y del miedo. El objetivo de estos hombres, los instrumentos de esa oscuridad, no era simplemente eliminar a un pastor cristiano. Su meta era mucho más ambiciosa y aterradora. Querían aniquilar la posibilidad misma de que existiera una paz, una alegría o una esperanza que no provinieran de su estricto y sombrío control ideológico. Hussein no era una amenaza militar, era una amenaza conceptual. Su simple existencia, su paz inquebrantable en medio del caos, demostraba que había una fuente de poder y de vida a la que ellos no tenían acceso y que, por tanto, no podían controlar. Y lo que el ser humano no puede controlar, a menudo intenta destruirlo desesperadamente. Esta es la misma presión que sientes hoy, esa corriente cultural que te empuja a conformarte, que te dice que debes pensar de una sola manera o serás cancelado. Es la fuerza que busca borrar a Dios del espacio público y ridiculizar la fe como un vestigio del pasado. Pero hay un plan mayor que se despliega precisamente cuando las fuerzas del control y la uniformidad creen haber ganado la partida definitiva, un plan que usa la máxima presión para revelar la máxima gloria. Y el dolor era profundo, mucho más de lo que imaginas. Antes del fuego, hubo una herida que quemaba más que cualquier llama: la traición. La crónica de su captura no fue la de una redada espectacular, sino la de una entrega silenciosa y terrible. Fue su propia familia, gente de su misma sangre, la que, cediendo a la presión o al miedo, lo señaló y lo entregó a sus verdugos. ¿Puedes imaginar por un instante la profundidad de ese abismo? No era el odio de un extraño lo que lo había llevado a ese poste, sino el abandono de aquellos a quienes amaba, un dolor que desgarra el alma de una forma que ninguna tortura física puede igualar. Esa soledad es un eco que resuena en la experiencia de muchos.
Es la misma sensación de abandono que sientes cuando aquellos que deberían amarte incondicionalmente te miran con incomprensión, como si fueras un extraño, solo por aferrarte a la esperanza que da sentido a tu vida. Es el dolor de ser juzgado no por tus actos, sino por la fe que profesas en tu corazón. Hussein estaba físicamente solo en medio de esa hoguera, pero su verdadera soledad había comenzado mucho antes, en el momento en que las manos que debían protegerlo se convirtieron en las que lo empujaron hacia el precipicio. Aquel poste de ejecución no era un simple madero en una plaza polvorienta, se había convertido en el epicentro de una guerra cósmica librada a la vista de todos. El fuego no era solo la combustión de un líquido inflamable, era la manifestación visible del intento desesperado de la nada por consumir al todo. Y aunque desde cualquier perspectiva humana parecía que la oscuridad estaba ganando de forma aplastante, una intervención divina estaba a punto de reescribir por completo las leyes de la física y las reglas de la guerra espiritual. La lógica humana es implacable, es predecible, es cruel. El fuego consume, la carne se quema, los huesos se calcinan, la vida se extingue. No había otro guión posible en la mente de ninguno de los que estábamos allí, ni en la de sus verdugos, que sonreían con la certeza de su victoria. Todo estaba diseñado para ser un final, una demostración de poder absoluto, un mensaje inequívoco para cualquiera que se atreviera a albergar una chispa de fe diferente. Estábamos presenciando el triunfo de la entropía, la victoria de la muerte sobre la vida, el punto final de una historia de valiente resistencia. Pero no contaban con una variable que escapa a toda ecuación humana, una fuerza que opera según una lógica superior. No entendían que la soberanía de Dios a menudo utiliza el propio fuego del enemigo para forjar sus milagros más espectaculares. Habían preparado un escenario para un sacrificio, sin saber que el director de toda la historia estaba a punto de transformarlo en un escenario para una resurrección pública, un acto que demostraría que su poder no conoce los límites que nuestras mentes y nuestra ciencia dan por sentados. El punto exacto de la máxima crueldad se convertiría en el punto exacto de la máxima revelación. El crepitar de las llamas era ensordecedor, un rugido que ahogaba cualquier otro sonido en la plaza, pero de repente, por encima de ese estruendo infernal, algo imposible comenzó a suceder. Un nuevo sonido empezó a elevarse desde el corazón mismo de la hoguera, una melodía clara y firme que cortaba el aire denso por el calor. No era un grito de agonía, no era una súplica de piedad, era un cántico. ¿Cómo es posible que un hombre, envuelto por completo en un mar de fuego devorador, pudiera estar cantando? Era una canción de alabanza, brotando desde el mismo infierno. Mi mente no podía procesarlo, se negaba a conectar la imagen con el sonido. Era una disonancia cognitiva tan violenta que sentí vértigo. Estábamos presenciando la tortura más atroz imaginable, y el hombre que la sufría estaba adorando a su Dios con una voz que no temblaba. Vi los rostros de sus captores, sus sonrisas de sádica victoria se congelaron, transformándose en una mueca de incredulidad y luego, lentamente, en la máscara de una furia impotente. Habían calculado cada detalle para quebrar su cuerpo y su espíritu, pero su plan maestro se estaba desmoronando ante una variable que su ideología de odio no podía concebir. Aquel cántico era una anomalía en el universo, un desafío directo a las leyes de la muerte que ellos creían dominar. El fuego rugía pero no consumía su voz. Las llamas danzaban, pero no silenciaban su fe. Aquel sonido era más real, más sólido que las mismas piedras de la plaza, y empezó a cambiar la atmósfera de una manera palpable y aterradora para sus enemigos. Los gritos de la multitud, que antes eran de burla y condena, comenzaron a apagarse uno a uno, reemplazados por un silencio denso, un silencio cargado de preguntas y de un temor reverencial. El espectáculo de poder se había convertido en un interrogante insoportable. ¿Qué clase de poder era este que podía anular el dolor más extremo y convertir una pira funeraria en un púlpito de adoración? Estábamos viendo el guión de la oscuridad siendo quemado por una luz que no emitía calor sino esperanza. Días antes todo era diferente.
Recuerdo haberlo visitado en la celda inmunda, donde lo arrojaron después de que su propio primo lo entregara. No había fuego entonces, solo la humedad fría de la desesperanza y el hedor a miedo estancado que impregnaba las paredes. Esperaba encontrar a un hombre roto, a un líder carismático reducido a un animal asustado en una jaula, pero lo que vi me descolocó por completo. El pastor Hussein estaba sereno, con una calma que no era de este mundo, una paz que parecía un escudo invisible a su alrededor. Había en sus ojos un fuego que no quemaba, una luz contenida, que ardía con una tranquilidad sobrenatural. Hablamos durante horas. Me contó historias de su infancia, no de teología compleja ni de estrategias de resistencia. Me habló del amor de Dios con la sencillez con la que un hijo habla de su padre, con una confianza absoluta e inquebrantable. Mientras lo escuchaba, comprendí que su fe no era un conjunto de creencias intelectuales, era la misma sustancia de su ser, el núcleo indestructible de su identidad. Era un fuego interior, un fuego contenido que había sido avivado no por la prosperidad o el éxito, sino en el crisol de la persecución constante y la amenaza diaria. Ese fuego era su verdadera esencia, y yo estaba a punto de entender que el fuego de sus verdugos no era más que una sombra impotente en comparación. Esa noche, en su celda, le pregunté si tenía miedo. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó la penumbra, y su respuesta me persigue hasta el día de hoy con una claridad asombrosa. Me dijo que el miedo era una niebla, pero que el amor de su Salvador era un sol que siempre terminaba por disiparla, y que su única preocupación no era su vida, sino las almas de aquellos que iban a matarlo. Me confesó que oraba por ellos, para que el acto que iban a cometer se convirtiera en la semilla de su propia salvación. En ese momento no lo entendí del todo. Me pareció una ingenuidad, hermosa pero inútil frente a la brutalidad que se avecinaba. No sabía que estaba profetizando, y ahora, de vuelta en la plaza, sus palabras resonaban en mi cabeza. El cántico no cesaba, se hacía más y más fuerte. Era como si las llamas, en lugar de consumirle, estuvieran alimentando su voz, purificándola, amplificándola para que todos la escucháramos. Ya no era solo la canción de un hombre, se había convertido en el himno de un milagro que se desplegaba ante nuestros ojos atónitos. La gente a mí, alrededor, comenzaba a cuchichear. Las miradas de asombro se cruzaban. Algunos incluso se arrodillaban instintivamente, sin saber muy bien por qué. La narrativa de poder de los terroristas se estaba haciendo cenizas, y en su lugar, una nueva historia, la historia de Dios, estaba naciendo de ese fuego. La soberanía de Dios, esa idea que a veces nos parece tan abstracta, se había hecho carne, fuego y canción en medio de Mogadiscio. Era una demostración tan aplastante, tan innegable, que anulaba cualquier argumento en contra. No podías discutirlo, no podías racionalizarlo, solo podías ser testigo y decidir en qué lado de la historia querías estar. El fuego que debía ser un final se estaba revelando como un portal, una puerta a una dimensión de la realidad donde las reglas humanas no aplican y el poder de Dios tiene la última y definitiva palabra. Yo sentía cómo el cinismo que había construido como un muro alrededor de mi corazón comenzaba a agrietarse, a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. El frío de mi propia desesperanza, ese que muchos de vosotros conocéis tan bien, empezó a retroceder ante el calor de una evidencia imposible. El miedo que me había paralizado durante años se transformó en un asombro que me hizo temblar de una forma completamente nueva. Aquel no era el temblor del pánico, sino el del encuentro con lo sagrado, el temblor que precede a una rendición total. La luz estaba venciendo a la oscuridad en su propio terreno, usando sus propias armas. Los verdugos se miraban entre sí. El pánico comenzaba a reflejarse en sus ojos detrás de las máscaras. Su control se evaporaba. La multitud ya no era suya. La historia ya no les pertenecía. Intentaron gritar sus consignas de odio para ahogar el cántico del pastor, pero sus voces sonaban huecas, débiles, patéticas en comparación con la pureza de esa melodía que brotaba de las llamas. La impotencia los llevó al borde de la locura. Necesitaban recuperar el control, necesitaban silenciar ese milagro a cualquier precio. Levantaron sus armas,
la confusión dando paso a una rabia ciega, una desesperación por reafirmar su poder perdido ante la evidencia de uno infinitamente superior. El ambiente se cargó de una tensión insoportable. La multitud contuvo la respiración. El universo entero parecía haberse detenido para observar lo que sucedería a continuación. El milagro de la supervivencia en el fuego era asombroso, pero la reacción de la oscuridad prometía ser igual de violenta, hasta que todo cambió en un instante. ¿Creíais que lo habíais visto todo? No era así. Aún no. Un solo disparo rasgó el aire. Un sonido seco, brutal, definitivo. El cántico se detuvo en seco, se cortó. El hilo de oro que nos conectaba con el cielo se partió con una violencia inenarrable, dejando un silencio que era 1000 veces más atronador que cualquier explosión. Vi al pastor Hussein tambalearse dentro de su halo de fuego. Una expresión de sorpresa casi infantil cruzó su rostro por una fracción de segundo. Luego se desplomó. Cayó de rodillas primero y después hacia adelante, directamente sobre las brasas incandescentes, como un árbol majestuoso que finalmente cede ante el hacha implacable del leñador. El milagro había muerto. La oscuridad había ganado. El disparo no solo había atravesado su cuerpo, sino que había perforado el corazón mismo de la esperanza que acababa de nacer en esa plaza. La luz se extinguió. El frío regresó. Los terroristas rugieron, un grito de victoria salvaje que por fin sonaba real, que por fin lograba imponerse al asombro que los había paralizado. Levantaron sus fusiles al aire, celebrando haber aplastado la anomalía, haber restaurado el orden natural de su mundo de odio, donde la fe es castigada con la muerte. Yo sentí un vacío helado expandirse en mi pecho, una náusea que subía desde lo más profundo de mi ser. La esperanza es algo frágil, todos lo sabéis. Es un pájaro recién nacido que intenta volar, y acababa de ver cómo le disparaban en pleno vuelo, cayendo en picado, de vuelta a la jaula de la desesperación. La lógica cruel del mundo se reafirmaba. El poder de las armas siempre, siempre, aplasta el poder de una canción, pero algo había cambiado dentro de mí, y sospecho que dentro de muchos otros. El milagro que acabábamos de presenciar, su supervivencia inicial en el fuego, no podía ser borrado por una bala. Era como si su cántico hubiera plantado una semilla imposible en la tierra calcinada de nuestras almas, una semilla diminuta y desafiante que se negaba a morir. Aunque la flor acabara de ser pisoteada, la semilla permanecía. Era un conocimiento secreto, una verdad que la violencia no podía arrancar. Habíamos visto lo imposible, y cuando has visto lo imposible, ya nunca puedes volver a creer por completo en los límites de lo posible. La oscuridad podía celebrar su victoria momentánea, pero ya no luchaba contra la ignorancia. Luchaba contra el recuerdo de una luz invicta. Miré a mi alrededor, a los rostros de la multitud. Vi la desolación, vi el terror regresando a los ojos de la gente, la vieja y conocida resignación que les decía que era mejor bajar la cabeza y no esperar nada. Muchos de vosotros conocéis esa sensación, la de sentir una chispa de esperanza, para luego ver cómo un chaparrón de realidad la apaga sin piedad. Es casi peor que no haberla sentido nunca. Es el dolor de la fe traicionada por las circunstancias. Sentí su desesperanza colectiva como un peso físico, una manta de plomo que amenazaba con aplastar la diminuta semilla que luchaba por sobrevivir dentro de mí. Por un momento dudé. Quizás todo había sido una ilusión, un truco, una extraña anomalía química del fuego. Los verdugos, envalentonados, se acercaron a la hoguera. Uno de ellos, el que parecía el líder, escupió sobre el cuerpo inmóvil del pastor, que yacía boca abajo entre las llamas. Otro le dio una patada con su bota, un gesto de desprecio absoluto para humillar sus restos. Querían asegurarse de que todo el mundo entendiera la lección. Este es el final de quienes desafían nuestro poder. Este es el destino de vuestro Dios. Era la oscuridad en su forma más pura, no solo matando el cuerpo, sino profanando la memoria, intentando borrar cualquier rastro de la luz que se había atrevido a brillar en su dominio. Vertieron más gasolina sobre el fuego, avivando las llamas con una furia vengativa, como si quisieran quemar no solo un cuerpo, sino la idea misma que representaba. El humo se volvió más denso, negro y asfixiante. El olor a carne quemada se mezcló con el de la gasolina,
creando un aroma nauseabundo, que era el perfume mismo del infierno. La victoria de la oscuridad parecía total, absoluta, incontestable. Cerré los ojos, incapaz de seguir mirando. Me preparé para marcharme, para llevarme el recuerdo de un milagro fallido y la certeza de que el mundo era un lugar sin esperanza. Recé una oración silenciosa, no de petición, sino de lamento, una despedida. Pero el aliento divino estaba por llegar, y no lo haría como una suave brisa, sino como un huracán que cambiaría las reglas del universo para siempre. Fue entonces cuando lo oí. Al principio, creí que era el crepitar del fuego o un zumbido en mis propios oídos, un producto del estrés y el horror. Pero no, era una voz, un susurro que se abría paso a través del rugido de las llamas, un murmullo tan bajo que era casi imperceptible, pero que contenía una fuerza que hizo que cada pelo de mi cuerpo se erizara. Era una sola palabra, repetida como un mantra, saliendo de la figura que yacía inerte en el corazón del infierno. Los terroristas también lo oyeron. Dejaron de reírse. Se giraron lentamente hacia la hoguera, sus rostros una mezcla de incredulidad y un nuevo tipo de miedo, mucho más profundo que el anterior. La multitud se quedó en un silencio absoluto, conteniendo la respiración. El susurro se hizo más fuerte, y entonces se movió. No fue un espasmo de un cuerpo moribundo, no fue un truco de las sombras danzantes, fue un movimiento deliberado, una mano, luego un brazo, empujando contra las brasas como si se levantara de una cama. El cuerpo del pastor Hussein, acribillado por una bala y consumido por el fuego, estaba levantándose. Las llamas parecían apartarse de él, retrocediendo como si tuvieran miedo de tocarlo. Se arrodilló, luego con una lentitud que parecía detener el tiempo, se puso de pie en medio de la hoguera. El fuego lo envolvía, pero no lo consumía. Su ropa estaba quemada, pero su piel estaba intacta. Abrió los ojos y miró directamente a sus verdugos. ¿Has visto alguna vez la muerte? ¿Has visto cómo retrocede? El aire se congeló. El tiempo mismo se detuvo. Lo que estaba ocurriendo en esa plaza de Mogadiscio no pertenecía a nuestro mundo. Había rasgado el velo de la realidad para mostrarnos algo que ninguna mente humana estaba preparada para procesar. No había ni un solo grito, ni un susurro, solo el sonido de 1000 corazones latiendo al unísono, un tambor de pánico y asombro que golpeaba contra las costillas de cada testigo. El pastor Hussein Mohamed estaba de pie en medio del fuego y el fuego, el mismísimo infierno desatado para consumirlo, se negaba a tocarlo. Era una visión imposible, una contradicción viviente que desmantelaba todas las leyes del universo que creíamos conocer. Sus ojos, antes cerrados en la agonía de la muerte, ahora estaban abiertos de par en par, y no reflejaban el dolor de las quemaduras, sino una autoridad serena y aterradora. Entonces habló. Su voz no fue un grito de triunfo, ni un lamento de dolor, sino algo mucho más profundo, un sonido que parecía nacer del centro de la tierra y del corazón del cielo al mismo tiempo. El fuego purifica, dijo, y cada sílaba era como una campana de iglesia resonando en el silencio absoluto de la plaza. Pero el fuego de mi Dios da vida. Los terroristas dieron un paso atrás, un movimiento involuntario de puro instinto. Sus rifles AK-47, que minutos antes eran símbolos de un poder absoluto, ahora parecían juguetes inútiles, reliquias de Sintuna, un mundo lógico que acababa de ser aniquilado. La arrogancia se había evaporado de sus rostros, reemplazada por una máscara de pánico y una incredulidad tan profunda que rayaba en la locura. Estaban mirando a un fantasma, a un milagro, a su propio juicio final encarnado en el hombre que habían intentado borrar de la existencia. Fue entonces cuando la hoguera se transformó. Lo vi con mis propios ojos. Las llamas perdieron su furia. El naranja y el rojo de la destrucción se desvanecieron, dando paso a un blanco incandescente y a un azul tan puro que recordaba al cielo en un día despejado. El fuego ya no rugía con hambre, sino que zumbaba con una melodía celestial, una armonía que vibraba en el aire. Las llamas se convirtieron en algo más, se convirtieron en guardianes, se arremolinaban alrededor del cuerpo del pastor como si fueran alas de ángeles líquidos, una armadura de luz viviente que lo protegía.
La oscuridad que había intentado devorarlo estaba siendo consumida por una luz 1000 veces más poderosa, una luz que no quemaba la carne, sino que incineraba el miedo y la duda. Aún hoy, tantos años después, cuando cierro los ojos en la oscuridad de mi habitación, no veo las llamas del odio, sino el resplandor de esa hoguera sagrada. Recuerdo el olor, que había pasado de ser el hedor nauseabundo de la gasolina y la carne quemada a una fragancia inexplicable, como de incienso y ozono después de una tormenta. Esto no es una historia que me contaron, no es una leyenda que leí en un libro. Yo estuve allí, sentí el calor de ese milagro en mi piel y vi cómo la lógica del mundo se rompía en 1000 pedazos. Es un recuerdo grabado a fuego no en mi cuerpo, sino en mi alma, un testimonio imborrable de que hay realidades que nuestros 5 sentidos apenas pueden empezar a comprender. El líder de los terroristas, el hombre que había pronunciado la sentencia de muerte, levantó su rifle de nuevo. Se notaba el temblor en sus manos. Su rostro estaba descompuesto, una batalla campal entre la furia de su ideología y el terror innegable de lo que sus ojos le mostraban. Gritó una orden a sus hombres, pero la voz se le quebró, ahogada por la incredulidad. Nadie se movió. Sus soldados, asesinos entrenados y fanáticos endurecidos, estaban paralizados, con las mandíbulas desencajadas, mirando fijamente al hombre que caminaba en el fuego. Sus armas, que habían cegado tantas vidas, no tenían poder contra aquello. ¿Cómo puedes dispararle a un milagro? ¿Cómo puedes matar a alguien que la propia muerte se niega a reclamar? La multitud comenzó a reaccionar. El silencio se rompió, pero no con gritos de terror, sino con murmullos de asombro. Un hombre mayor cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. Una mujer a mi lado se cubrió la boca con las manos. Sus sollozos ahogados eran la única oración que podía pronunciar. La gente no estaba mirando a un hombre. Estaban contemplando la manifestación tangible de lo divino. El espectáculo de crueldad se había transformado en un altar improvisado, y la víctima de la ejecución se había convertido en el sumo sacerdote de un misterio insondable. La semilla de la fe, plantada en el terreno más improbable y regada con gasolina, estaba a punto de germinar de una forma explosiva. Había una presencia en esa plaza. Era casi palpable. Una densidad en el aire, una presión santa que te obligaba a inclinar la cabeza en señal de reverencia. La oscuridad primordial, esa fuerza conceptual que había animado a los verdugos, estaba retrocediendo visiblemente, como una bestia asustada que se retira a su guarida ante la llegada del amanecer. La luz que emanaba del pastor no era solo física, era una luz espiritual que exponía la podredumbre del odio, que revelaba la mentira en el corazón de su violencia. Era el poder de Dios descendiendo, no con ira y juicio, sino con una demostración de soberanía tan absoluta que dejaba sin palabras y sin aliento a todos los presentes. Y entonces, el pastor Hussein dio un paso, salió del corazón de la hoguera. Las llamas se apartaron ante él como las aguas del Mar Rojo, abriendo un camino para que pasara. Sus pies descalzos tocaron el suelo polvoriento de la plaza, y el lugar donde pisaba no estaba chamuscado ni cubierto de cenizas. Estaba intacto. Caminó lentamente hacia sus verdugos que retrocedían a cada paso que él daba. No había odio en su mirada, ni venganza en su semblante, solo una paz que desafiaba toda comprensión y una autoridad que no provenía de este mundo. El fuego seguía ardiendo a su espalda, ya no como una pira funeraria, sino como la zarza ardiente de Moisés, un portal a otra dimensión. La gente me ha preguntado muchas veces si lo que vi fue real, si no fue una especie de histeria colectiva o un truco de la luz del atardecer. Y siempre respondo lo mismo. Lo que vi fue más real que el suelo bajo mis pies. Fue una verdad que redefinió la propia naturaleza de la realidad. Hay momentos en la vida que actúan como un ancla, puntos fijos en la memoria, que te impiden volver a ser la persona que eras antes. Para mí ese fue el momento, ver a un hombre caminar fuera del fuego que debería haberlo reducido a cenizas, ileso, sereno, transformado. Ese instante borró el cinismo de mi corazón para siempre. El líder terrorista finalmente se quebró. Soltó un grito gutural, un aullido de un animal atrapado y arrojó su rifle al suelo como si le quemara las manos.
Se llevó las manos a la cabeza, cayendo de rodillas, no en adoración, sino en una completa y absoluta derrota psicológica. Su mundo, construido sobre la certeza de la violencia y el poder del miedo, se había derrumbado en un instante. El hombre al que había condenado ahora estaba de pie frente a él, no como una víctima, sino como el juez silencioso de su alma. La oscuridad que lo habitaba no pudo soportar la cercanía de tanta luz. El pastor Hussein se detuvo frente a él, se agachó lentamente, sin miedo, sin vacilación. No lo miraba con desprecio, sino con una compasión que era, en sí misma, el milagro más desconcertante de todos. Puso una mano sobre el hombro del hombre arrodillado, el mismo hombre que minutos antes había ordenado su muerte. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? Un acto de juicio, una palabra de condenación. El universo entero parecía estar en silencio, esperando la conclusión de este drama divino. El hombre levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas de terror y confusión. Miró la mano del pastor en su hombro. Luego, miró su rostro, buscando una explicación que no existía. El pastor simplemente le sonrió, una sonrisa suave y triste. Abrió la boca para hablar de nuevo, y esta vez su voz fue un susurro que, sin embargo, se escuchó en cada rincón de la plaza, como si el viento mismo se hubiera convertido en su mensajero. Dijo una sola frase, una frase que lo cambiaría todo, y entonces, cuando ese susurro todavía flotaba en el aire cargado de asombro, y el líder terrorista temblaba bajo la mano del hombre al que no pudo matar, sucedió algo increíble. ¿Qué fue lo increíble? No fue un nuevo milagro, fue una reacción en cadena. El primer miliciano dejó caer su fusil. El arma golpeó el polvo de la plaza con un ruido sordo y metálico que resonó como el primer trueno de una tormenta. Luego otro, y otro. En menos de un minuto, el suelo alrededor del círculo de la hoguera estaba sembrado de rifles abandonados, como ofrendas a un poder que acababan de conocer y que los aterrorizaba infinitamente más que su propio líder. La disciplina forjada en el odio se disolvió ante el asombro. Sus rostros ya no eran máscaras de crueldad, sino lienzos de pura confusión y un miedo reverencial que nunca antes habían experimentado. La oscuridad en sus corazones había encontrado un límite. Entonces la multitud se movió. El muro de miedo que los había mantenido a distancia se derrumbó, y una marea de gente se abalanzó hacia el centro, no con ira, sino con una desesperada necesidad de tocar, de confirmar que lo que habían visto era real. Ignoraron a los terroristas ahora desarmados, que parecían niños perdidos, y rodearon al pastor Hussein, extendiendo sus manos para rozar su ropa, su piel, como si su sola proximidad pudiera transferirles una partícula de esa divinidad protectora. Yo estaba entre ellos, empujando. Necesitaba sentir que no había sido una alucinación colectiva, que el calor que aún emanaba de su cuerpo no era el del fuego, sino el de una vida que se negaba a ser consumida. El pastor había susurrado unas palabras al líder terrorista arrodillado. Años después, supe lo que le dijo. No fue una condena ni una oración. Fueron solo 3 palabras en su idioma. Yo te veo. No veía a un monstruo, veía a un hombre perdido en la oscuridad, y al nombrarlo, al reconocer su humanidad rota, le ofreció una salida. Aquel hombre, un asesino de renombre cuya crueldad era legendaria, se rompió en un sollozo desgarrador, el llanto de un alma que se quiebra para poder ser reconstruida. La luz no había luchado contra la oscuridad, simplemente la había expuesto, y la oscuridad, al ser vista de verdad por primera vez, no pudo soportar su propia fealdad. Aquella tarde, en esa misma plaza manchada de gasolina y cenizas, cientos de personas entregaron sus vidas a Cristo. El testimonio no fue una historia contada, fue una cicatriz en la realidad que todos podían ver. Decenas de aquellos milicianos, incluido su antiguo líder, se arrodillaron junto a sus antiguas víctimas, no como prisioneros, sino como conversos, buscando el mismo perdón que acababan de presenciar. La historia de la hoguera que no quemaba se convirtió en un incendio de fe que se propagó por los callejones de Mogadiscio. Y hoy, esa historia resuena mucho más allá de las fronteras de Somalia, como una prueba irrefutable de que un solo acto de fidelidad puede cambiar el destino de miles. He hablado con algunos de ellos, he buscado sus rostros. Recuerdo a un excombatiente llamado Yusuf,
que me confesó con voz temblorosa que él había sido el encargado de asegurarse de que las ataduras del pastor estuvieran bien apretadas. Mientras lo ataba, me dijo, él me miró a los ojos y me preguntó por mi familia, y yo lo insulté con toda la rabia que tenía dentro. Cuando salió de esas llamas y me sonrió de nuevo, comprendí que el verdadero prisionero era yo, encadenado a un odio que me estaba devorando por dentro. Su testimonio fue uno de tantos. También entrevisté a una mujer, una comerciante que había perdido a su hijo a manos de ese mismo grupo terrorista. Ella había acudido a la plaza con el corazón lleno de un deseo de venganza, esperando sentir satisfacción al ver arder al predicador. Cuando vi al pastor perdonar al hombre que había ordenado la muerte de mi hijo, me explicó entre lágrimas, el odio que me había mantenido viva se sintió como un veneno inútil. Ese día, en esa plaza, yo también morí y volví a nacer, porque si él podía perdonar, ¿quién era yo para no hacerlo? El fuego del odio había sido sofocado por el agua viva de un perdón imposible. La iglesia clandestina de Hussein, que antes contaba con unas pocas docenas de almas valientes, explotó en un movimiento que las autoridades no pudieron contener. Se reunían a cielo abierto, sin miedo, sus números creciendo exponencialmente cada semana, alimentados por el testimonio viviente de un milagro que caminaba entre ellos. Lo que había sido un susurro de esperanza en la oscuridad se convirtió en un cántico estruendoso que resonaba por toda la ciudad, un faro de luz imposible de ignorar. Pero un milagro de esta magnitud no pasa desapercibido, y la oscuridad, aunque herida y humillada, nunca se rinde por completo. El mayor desafío no había sido sobrevivir al fuego, sino lo que todos ellos tuvieron que enfrentar justo después. ¿Qué vino después? El silencio, un nuevo tipo de guerra. La oscuridad no siempre ruge, a veces susurra con una paciencia aterradora. El régimen y los extremistas comprendieron que un mártir inspira a miles, pero un milagro viviente que camina por las calles es una amenaza existencial que debe ser neutralizada con un veneno más sutil que el fuego. Ya no buscaban matarlo en público, pues eso solo había magnificado su mensaje y expuesto la impotencia de ellos frente a un poder superior. El nuevo campo de batalla no sería la plaza, sino la mente y el corazón de la gente, un combate librado con las armas del miedo, la duda y el aislamiento. El gran desafío no era sobrevivir a una muerte rápida y gloriosa, sino a una vida bajo el asedio constante de una oscuridad que había aprendido a ser inteligente. Comenzaron a esparcir rumores insidiosos por los mercados y las mezquitas, susurros que se arrastraban como serpientes en la arena. Decían que Hussein había hecho un pacto con demonios, que el fuego era un truco de magia negra, una ilusión óptica orquestada para desestabilizar el poder y engañar a los incautos. Intentaron aislar a los nuevos creyentes, amenazando a sus familias, saboteando sus negocios y marcándolos como traidores a su cultura y a su pueblo. El enemigo cambió de táctica, pasando de la hoguera que consume la carne a la calumnia que envenena el alma, una estrategia mucho más difícil de combatir porque el adversario ya no tenía un rostro claro ni un arma visible. Era una niebla de hostilidad que lo envolvía todo. Y yo te pregunto a ti ahora, que escuchas mi voz. Quizás tu hoguera no arde con gasolina en una plaza pública, pero sientes su calor de otras maneras. Sientes las llamas del ridículo en la oficina cuando mencionas tu fe, el fuego helado del silencio incómodo en la cena familiar cuando defiendes tus convicciones. Conoces el ardor de la duda que te asalta en la oscuridad de la noche, susurrándote que estás solo, que tu creencia es una debilidad, que Dios se ha olvidado de ti. Esa es la misma oscuridad, con un disfraz diferente, intentando apagar la pequeña llama de tu fe antes de que se convierta en un faro que exponga sus mentiras. La batalla de Hussein no terminó en las cenizas. Se trasladó al terreno donde tú y yo luchamos cada día. Hussein tuvo que elegir en medio de las llamas, no solo si quería vivir, sino en quién iba a confiar en el umbral entre la vida y la muerte. Y esa es exactamente la misma elección que tú y yo tenemos que hacer cada mañana al despertar, en cada conversación difícil, en cada momento de prueba. El mundo nos ofrece un camino aparentemente seguro, el del cinismo, la indiferencia y el silencio prudente para no ofender a nadie. Nos invita a esconder nuestra luz
debajo de un almud para no molestar a los que aman la oscuridad, a enfriar la pasión de nuestro corazón para encajar en un mundo que celebra la tibieza. Pero el testimonio de Hussein nos grita desde esa plaza de Mogadiscio que hay otro camino. Por eso, hoy, aquí y ahora, yo tomo mi decisión y te invito a que la tomes conmigo. Yo elijo creer que la luz es infinitamente más fuerte que la oscuridad, aunque mis ojos a veces solo vean sombras. Yo elijo la esperanza radical frente a la desesperación lógica, porque sirvo a un Dios que se especializa en revertir finales inevitables. Yo elijo la fidelidad en lo pequeño, en la oración silenciosa, en la palabra de ánimo, en el acto de bondad no visto, sabiendo que eso prepara el camino para los milagros que sacuden al mundo. Yo elijo ser una antorcha, aunque mi llama tiemble en mi mano, en lugar de maldecir la negrura que me rodea. Yo elijo ser un testigo. Si este testimonio ha encendido algo, en tu interior, si sientes que esta historia no es solo sobre un pastor en Somalia, sino también sobre ti, te pido que actúes. Suscríbete a este canal, no para aumentar un número, sino para unirte a una comunidad global de portadores de luz que se niegan a dejar que la oscuridad gane. Comparte este vídeo, no como un simple enlace, sino como una brasa ardiente que puede encender otro corazón que se está enfriando en la soledad. Y sobre todo, únete a nosotros en oración. Deja tu petición en los comentarios, porque la misma presencia que caminó con Hussein en el fuego es la que nos envuelve cuando dos o más nos reunimos en su nombre, creando un refugio invencible. Permíteme cerrar con la promesa que sostuvo a Hussein y que te sostiene a ti ahora mismo, directamente de la palabra de Dios en Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en... Haz que el Dios que convierte hogueras en altares te dé la valentía para enfrentar tu día, que su paz inunde cada rincón de tu ansiedad, y que salgas de aquí no solo inspirado, sino transformado, sabiendo que tu historia también está siendo escrita por el autor de los milagros. Amén.